lectura. Me acompañen en la lectura y, y también en el versículo que Dios nos hable, les habla a su corazón para que lo puedan también expresar. Salmo 45, canción de amor. Rebosa en mi corazón un tema bueno, al Rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti, en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras son de mirra, aloe, casia, desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerdas. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. A tu diestra, en oro de Ofir, está la reina. Escucha, hija, presta atención, inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Él es, él es tu Señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey. Dentro, recamado, desde su recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Las doncellas, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo. Entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos. Los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Si alguien quiere expresar, leer alguno de estos versículos de este salmo. Buenas noches, Marquito, bendiciones. ¿Cómo está Nati? Bendiciones, buenas noches. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Alguien más? Marquito, buenas noches con todos. Verónica, bendiciones, bienvenida, buenas noches. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Buenas noches, pastor. Amén, buenas noches, bendiciones, Carlos, buenas noches. En tu majestad cabalga en tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Amén. Amén, amén. Buenas noches, Pastor Marquito. Carmita, bendiciones, buenas noches.
Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amén. 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 Buenas noches, pastor. Bendiciones. Ina, bendiciones. Buenas noches. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Amén. Amén. Buenas noches, Marquito, a todos. Buenas noches, Marcela. Bendiciones. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Dice, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tremendas. Amén. Amén. Buenas noches, Marquito. Buenas noches con todos. Mía, bendiciones. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de equidad es el centro de tu reino. Aleluya. Aleluya. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Amén. 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 Por este día santo, por este tercer mes de tu espíritu y por todo ese cetro de equidad, ese gobierno de justicia que lo pusiste en nuestro corazón para enderezar nuestro corazón y hacer, Señor, de nuestra diestra lo que esos ríos de agua viva que brotan del corazón siguen haciendo, Padre, mostrando las cosas buenas, las cosas grandes, las cosas ocultas, las cosas guardadas, las cosas escondidas, las cosas, Señor, que en tu diestra, en tu sombra, en tus alas, nos permiten, Señor, ser como esa águila y mirar ese verdadero cuerpo, Padre, en donde tú nos has guardado, en ese árbol precioso, Señor, en donde tú nos has puesto, Padre, y no solo, Padre, para anidar, sino para extender, Señor, tu cetro, tu justicia y tu bendición. Bendito al Rey de esas raíces, bendito al fruto, bendito, Señor, a esa vid verdadera, Padre Santo, y a esas saetas agudas que en cada uno de tus hijos permiten, Dios de los cielos, que tus enemigos sean los dispersados, que sean dispersados, Señor, los que vienen por un camino, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos seguir llevando esa sanidad y podamos seguir, Señor, caminando a la luz de tu Shema, a la luz, Señor, de la rectitud, a la luz, Padre, de un corazón que ama la equidad, que ama, Señor, la justicia, que ama y que busca, Señor, tu reino y tu voluntad. Bendito seas, porque ese óleo que cae, ese óleo de tu espíritu, ese es el que recibimos. Y, Señor, ese óleo no solamente es de alegría, sino es de libertad. Y liberar, Señor, un aroma y exhalar, Señor, lo que pertenece a tu reino y a tu justicia, pues es llevar también ese sonido, Padre, que nos permite seguir haciendo, Padre, de ese sonido del jubileo, de ese sonido de esas aguas, lo que podemos decir, Padre, que si tú te acercaste, Señor, a una mujer a pedir agua, pues bendito seas, Padre, porque tú eres el que te has anticipado con las aguas. E incluso, Señor, en esta tarde, pues esas aguas que tal vez no tengan mucho sentido en estos tiempos, en cambio para nosotros tienen sentido, porque, Señor, siempre que te hemos pedido, siempre que te has anticipado con agua a nuestra vida, a nuestra tierra. Pero ahora que tú, Señor, nos has pedido, podamos decir también, nosotros podemos dar esas aguas. Nosotros, Padre, podemos llevar esas fuentes. Y bendito al Dios que se acerca para llevar, Señor, su aroma, para llevar, Señor, a su pueblo, para levantar, Señor, y recoger esa mirra y recoger, Señor, esa unción y volver a que sea esa alegría de los cielos, de la tierra, en nuestro corazón, que nos ungiste, Señor, con un aroma especial, que nos ungiste, Dios de los cielos, y que eres el Mesías, que eres el Mashiach, que eres el Cristo, que eres el Rey, que eres el ungido, Padre.
pero por ese aroma que nace de tu propia tierra, que nace de tu jubileo, que nace de tu posición, que nace, Señor, de nuestra edad, que nace en espíritu y en verdad. Recíbelo, Señor, de la casa del Dabar, de cada una de estas mujeres, Padre, que decidieron dejar la casa de su padre para volver a la casa de nuestra verdadera paternidad. Y de esos hombres que decidieron, Dios de los cielos, cambiar esa sequedad, cambiar, Padre, ese consejo por esa verdadera luz. Y eso, Señor, es llevar tus raíces, vivir tus raíces y acercar tus raíces y plantar tus raíces, Padre, a la voz de tus aguas y de tu jubileo, a la voz de tus mujeres, a la voz de sus fuentes, para en el nombre de Cristo Jesús, Dios bendito, hacer de tu cetro lo que tu equidad, lo que tu enderezar, corazones, mentes, espíritus, hijos, hijas, para volverlos siempre a la libertad, Señor, de tu huerto, a la libertad, Señor, de tu amado, a la libertad, Señor, de tu ungido. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones y bienvenidos, buenas noches con todos. Amén. Este es un día, el primer día de esta semana que nos vamos acercando al día 23 de este mes. El día 23 de este mes es recordado por un acontecimiento muy importante que es escribir. Me estoy refiriendo al libro de Esther y este versículo, estos versículos que acabamos de leer en el Salmo 45 nos hablan de una escritura, nos hablan de una canción de amor, nos hablan de un trono, nos hablan de un cetro de equidad, que es lo que hemos estado hablando, porque de todo esto nos hablan de un corazón. Y como comentamos, estamos en un tiempo de oración y estamos en un tiempo de unción. Dios mediante, ahora vamos a ver cómo se empata, cómo se enlaza esa oración, esa unción. Así que, pues, lo más importante, lo más impactante, lo más fuerte que tenemos es justamente el libro de Jeremías. Y yo creo que el libro de Jeremías lo podemos resumir con lo que hemos estado viendo en estos días, en este tiempo de oración, y transformar a nuestra oración en una unción diferente, en una unción especial. Así que estamos en el tiempo, en el mes del jubileo, estamos en el año, no solo, o sea, desde el sonido del jubileo, no de los 50 años del jubileo, sino estamos en un año, en un séptimo año que es de, 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 de volver, de romper esas deudas, si se podría decir así, y volver a la libertad. Pero, ¿qué es lo importante en esto de la libertad? Así que vámonos a Jeremías. Jeremías capítulo 34, verso 17. Para que volvamos. Jeremías 34, verso 17. Aquí está resumido algunas de las cosas que hemos estado viendo. Dice 34, 17. Por tanto, así dice el Señor: vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad cada uno a su hermano. Entonces, yo creo que si podemos leer estos versículos, el tema es amplio. Dice: vosotros no habéis obedecido proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí, yo proclamo contra vosotros libertad, declara Jehová,
libertad a la espada, a la pestilencia, al hambre, y haré vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Entonces, mire, aquí tenemos dos cosas que son importantes. La libertad a lo que Dios quería. Entonces, ¿la libertad a qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene la libertad? ¿Qué tipo de libertad es? Y no sé si todos tienen la palabra libertad. Si alguien tiene algo diferente a libertad. Entonces, ¿qué es? Vamos por el lado negativo, ¿no? Podríamos ver. ¿Qué es lo contrario de la libertad, según este versículo? ¿Qué es lo contrario para nosotros entender qué es lo que es la libertad? Porque esta libertad no es la misma de Yeshua. Yeshua es nuestro libertador, nuestro Yasha, nuestra libertad. Y así que por eso, si es que alguien tiene una palabra diferente a libertad, pues sería bueno poder escuchar. Tal vez alguien para poder continuar. Ya. Entonces, Dios habla de dos tipos de Martita, libertad. Sí, Ketty. buenas noches con Buenas todos. noches. Yo estoy confundida realmente, porque para mí el año de jubileo es el año entrante, no este año. Y justo todavía hemos tenido una que también, o algo así que Sergio me decía, mami, jubileo. Le digo, no, mi amor, yo tengo entendido que es el otro año. Entonces, esa es mi confusión. Gracias, Ketty. Muchas gracias, Ketty. Todo esto lo hemos venido desarrollando. ¿Por qué nosotros enfatizamos? Y hoy nuevamente, Ketty me hace acuerdo. ¿Por qué el sonido del jubileo? ¿Qué es el jubileo? Entonces, ¿qué es el jubileo? Si alguien podría darle algún concepto del jubileo, chévere. Si no, ¿qué es el jubileo? El jubileo es un sonido de heredad, ¿ya? Entonces, necesitamos saber qué es la heredad, por qué es tan importante la heredad para Dios. Entonces, la heredad, me gustó cuando Verónica el día de ayer nos hablaba justamente de los pactos. La heredad es el sentido de un pacto, porque un pacto sin heredad es simplemente un pacto que no tiene espíritu, porque la heredad tiene las dos cosas que son importantes para que sea llamada heredad. Entonces, la heredad establece o confirma el pacto a través del espíritu y a través de la posición, del posesionamiento. Así que, contestándole a Ketty, ¿por qué el sonido del jubileo? El jubileo, usted va a encontrar en la Biblia el jubileo. ¿Cuándo fue la primera vez que se tocó el jubileo? Entonces, en la Biblia, la primera vez que se toca el jubileo es cuando, cuando en Pentecostés, cuando se cumple, en el tercer mes se cumple ese Pentecostés, y hay unos sonidos fuertísimos, pero esos sonidos, lo que muestran en ellos no son los sonidos fuertes de Dios, sino muestran la traducción de los sonidos de ellos. Entonces, ahí hay un sonido, un sonido, un sonido diferente, pero un sonido que sonó en esa vez. Entonces, ese sonido, ¿cómo se llama ese sonido que sonó? Se llama jubileo. Entonces, ¿qué es el jubileo? Es volver a la heredad. Pero ese sonido de jubileo, ¿por qué sonó en esa vez? ¿Por qué? Entonces, Chosa, no sé si esto contesta la pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros estamos haciendo el sonido de jubileo?
Sí, Marquito, gracias, ya entendí, muchas gracias. Entonces, la casa del Dabar, ¿sí? Y la Biblia tienen un sonido de jubileo. Y el sonido de jubileo es el sonido de Pentecostés, exactamente. El sonido de jubileo es el sonido de Pentecostés. ¿Eso dónde va a encontrar? No va a encontrar en ninguna parte. No va a encontrar en ninguna parte, excepto en la Biblia. Pero para eso, como usted ve, hemos necesitado años para encontrar este sonido de jubileo. ¿Por qué? ¿Qué nos ha permitido Dios? Que cada una de las celebraciones del Señor encontrar algo profundo del Señor. Entonces ahora lo que nosotros hace un año, lo que nosotros nos estamos devolviendo, lo que Dios está devolviéndonos, lo que la Biblia les entregó, lo que Dios nos entregó, es el Pentecostés, y el Pentecostés del sonido más, el sonido de sonidos de Dios, es el sonido de jubileo. Pero el sonido de jubileo, para eso necesita usted tener un sonido de jubileo, necesitaban ellos, porque ese sonido de jubileo es un sonido de heredad. Entonces, cuando no hay heredad y hay un sonido de jubileo, ¿qué pasa? Simplemente no conjugan, no hay un idioma que conjugue las dos cosas. ¿Por qué? Porque eso le va, alguien, al que no sabe, al que no tiene heredad, le va a sonar a lo que él ha vivido. Entonces Dios dice, vuelvan a su heredad. Y ellos, en cambio, ¿qué sintieron? Entonces, eso es lo que Dios devuelve, el sonido del jubileo en Pentecostés. ¿Quién tiene eso? Dios. ¿Cuándo tiene eso? En Pentecostés. Todo lo demás que usted encuentre de 50 años no coincide con ese día. Pero, como le digo, coincide con el sonido del Señor. Coincide con el idioma del Señor, coincide con la heredad del Señor. ¿De acuerdo? Así que ahora, entonces, vamos parte por parte. Entonces, el sonido del jubileo, ¿qué hace el sonido del jubileo? El sonido del jubileo, una de las características es proclamar libertad. Estamos en Jeremías 34:17. Y dice, ustedes debían de proclamar libertad. Es decir, debía haber un sonido de jubileo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿el sonido de libertad es sinónimo del sonido de jubileo? La respuesta es no. ¿El sonido de jubileo da sonido de libertad? La respuesta es sí. Repito, entonces, ¿qué se necesita? ¿Se necesita jubileo o se necesita libertad? Se necesita jubileo para que haya libertad. Pero aquí Dios, por eso aquí, mire, aquí este pasaje es muy importante, porque les dice, vosotros debíais haber proclamado que libertad, estamos en Jeremías 34:17. Ustedes debían haber proclamado libertad, ¿sí? Nosotros debíamos haber proclamado libertad. Para proclamar libertad, nosotros debemos volver a la voz del jubileo. Y la voz del jubileo debe proclamar libertad, ¿ya? Pero no proclamaron libertad. ¿Y cuál es el ejemplo que no proclamaron libertad? ¿Sí? Le dice, porque lo que ustedes están emitiendo es un sonido contrario a la libertad. Y aquí el ejemplo, uno de los ejemplos, dice, no están declarando libertad al hermano. ¿De acuerdo? Entonces, pero ese es el único ejemplo de libertad al hermano. No. El jubileo, ¿qué proclama? Libertad a la tierra, volver a la tierra. ¿Libertad a qué más? Libertad de la esclavitud, ¿qué más? Libertad a los 7 años. Entonces, mire, el jubileo libera a los 50 años, eso ya todos saben, pero también libera a los 7 y también libera el año. Ahora, Ketty, ahí sí nos metemos en otro problema porque dice, este año no es. Entonces, no sé de Marquito, dónde... perdón, gracias, ya le entendí. O sea, nosotros estamos esperando 7 años, pero no. Realmente cada año hay un jubileo. Ya, pero ahora usted a través del sonido. Perfecto. Ya esa parte me entendió. Pero ahora usted me dice, hoy no es el 7º año. O sea, ¿de dónde saca usted esa enseñanza si nosotros venimos ya desde hace 2 años diciendo que este año es año de jubileo? Entonces, ¿me podría
explicar tal vez por qué este año no es el año de jubileo? Marquito, son por los números que van llevando, o sea, los años que van llevando, uno los cuenta. Sí, eso lo aprendimos desde la capa, pero era la confusión mía. Chusa, pero Ahora eso, entiendo lo que pero, usted me dice, pero Marquito, me está Ketty, haciendo, pero, por eso le dije pero yo, Ketty, estoy Ketty, confundida. escuchen, Ketty, en la CAF, ¿cómo contaba? ¿Cuándo empezaba el conteo? ¿En el séptimo mes o en el primer mes? ¿Cuándo aprendió usted a contar? Marquito, comenzaban a través del séptimo mes, ¿sí? Y que, en Después Rosh ya Hashanah, entendí que en no Rosh era el Hashanah, séptimo mes, entonces sino en Rosh Hashanah, en el mes que dijo el Señor. ya, o Sí, sea, que ya, es entonces ya, ok, misa. ok, Por eso ok. estaba, o Es sea, que, cuando Sergio me eh, hablaba, ahora ya entendí. O sea, para mí solamente se llegaba a través de los 7 años un jubileo, pero ahora ya entendí que no, que tenemos cada año un jubileo. Y es no, a través del no, sonido. no, Ketty, no, Ketty, no, Ketty. El séptimo año es un año sabático, si no es, a ver, nos metemos en otro asunto, Ketty. A ver, primera cosa, sí, los judíos cuentan a partir del Rosh Hashanah. Nosotros no contamos de eso, ¿sí? A través del nuevo año nosotros no contamos. Ya sabemos por qué hay una cabeza. En la CAP contaban a través del Rosh Hashanah, nosotros no contamos de eso. Entonces, las cuentas que usted haya hecho, nosotros las hacemos en función de los 7 años. El séptimo año es un año de jubileo, no es un año de jubileo. ¿De acuerdo? Entonces, 7 años es un año que es un año para darle, es un año sabático. Eso está en el libro de Levítico, capítulo 25. Habla del año sabático, habla del jubileo, habla del sonido, habla de la libertad a los esclavos, habla de los 7 años a los esclavos, habla de la remisión de deudas, de eso en Deuteronomio, eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, tenemos algunas cosas ahí mezcladas, Ketty, que lo que en donde Cristo Jesús, en donde el derramamiento del Espíritu, ¿qué hizo? El derramamiento del Espíritu hizo un año sabático, cayó en un año sabático, la respuesta es no. Cayó en unos 50 años, la respuesta es no, Ketty. Entonces ahí no tiene relación lo uno que otro. Entonces, ¿por qué nosotros estamos contando, por qué nosotros estamos hablando del jubileo? ¿Qué es el jubileo? Entonces, el jubileo no es esperar 50, no es esperar 7, jubileo es el sonido de las corrientes de agua del santuario, podríamos decirlo en ese sentido, el jubileo es el sonido de la heredad, ese es el sonido, el sonido de la heredad. ¿Qué proclama? Lo que estamos proclamando ahora es libertad. Entonces, vale esta aclaración, porque no nos hemos metido en ninguna de las cosas de las otras cosas. Lo único que nosotros hemos afirmado, confirmado, es Dios devuelve que el sonido del jubileo, no los otros sonidos. ¿De acuerdo? Ahí sí estamos, Ketty, podríamos ahí, pues, desde ahí partir y Sí, continuar. Marquito, gracias. Por eso le decía, estoy confundida. Ya me aclaró, ya me despejó Ya. todo. Muchas gracias. Pero si me habla de las otras cosas, eso, ¿el jubileo le da sentido a esas cosas? Sí, pero ¿es lo mismo jubileo que las cosas que mencionó? La respuesta es no. Yobel, el Yobel, el sonido del Yobel, es el sonido de las corrientes, del sonido de la heredad, el sonido de lo que pertenece, de la pertenencia, de la heredad al que tiene la posición de hijo y viceversa. Bueno, entonces, dentro del sonido del jubileo, vamos a leerlo, Ketty, vamos a leer en Levítico capítulo 25, el año del jubileo. Ahora vamos a unir las dos cosas. Levítico 25, 8. 8, 9 y 10. 10, ¿de acuerdo? Vamos a topar dos cosas.
tal vez 3 cosas de lo que acaba de mencionar. Dice, contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces de años, para que tengas el tiempo de semanas de años, 49 años, ¿ya? Entonces, tocarás fuertemente el cuerno del carnero el 10º día del 7º mes. ¿Qué tocará? El cuerno del carnero. En el día de la expiación tocaréis el cuerno en toda la tierra. Verso 10. Así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. ¿Sí? Entonces, mire, será de jubileo. ¿Ya? Entonces, ¿el jubileo es sinónimo de los 40, de los 45, de los 50 años? La respuesta es no. Dice, será de jubileo. ¿Por qué no empezó? Dice, contarás ahora, vamos a la aclaración. Contarás 7 semanas de años para que sea jubileo. No dice eso la Biblia. Entonces, no lo relaciona 50 años con jubileo, sino dice, contarás para que tengas el tiempo de semanas en años, pero no es jubileo. Entonces, ¿qué es jubileo? Consagraréis, dice el verso 10, el año 50 y proclamaréis libertad, porque es jubileo. Entonces, ¿libertad es sinónimo de jubileo? ¿O el jubileo proclama libertad? Ahí está más claro. Vamos con Ketty. Sí, Marquito. Entonces, ¿cuál? Entonces, ¿qué le digo? ¿La libertad es sinónimo de jubileo? ¿O el jubileo proclama libertad? ¿Qué opina usted? El jubileo, Marquito. Entonces, mire, el jubileo se ramifica y una de las ramificaciones es la libertad, otra de las ramificaciones son los 49 años, otra de las ramificaciones son los 7 años, son ramificaciones. Entonces, ¿pero qué es el jubileo? Eso es lo que hemos venido señalando nuevamente desde Pentecostés. ¿Qué es el jubileo? ¿Qué es el jubileo? Y no sé si alguien ya tiene un concepto más claro de lo que es el jubileo. ¿Ya tiene alguien un concepto más claro del jubileo? Nosotros hemos dado algunos, pero ya tenemos, podemos decir tenemos o todavía necesitamos decir qué es el jubileo. Marquito, yo he comprendido que es un sonido que está relacionado con una heredad que tiene un territorio específico y ese territorio tiene que tener 3 elementos. Tiene que tener ese Adamá, tiene que tener esas aguas y tiene que tener esa tierra. Y ahí es donde nosotros como árboles podemos dar frutos de sanidad. Amén. Creer. Ahí es. Amén. Pero, muchas gracias, Sergio. Eso, por eso, por eso, ¿qué le voy a decir? No se pierda el próximo capítulo de la serie. No, lo que le voy a decir es, por favor, lo único que le pido, por favor, es dirija sus corrientes, dirija sus raíces al jubileo, ¿ya? Y para dirigir al jubileo, saque todas esas enseñanzas, por favor. A nosotros nos ha costado años. Bueno, saque todos esos sonidos extraños, saque toda esa territorialidad extraña, saque todo ese posesionamiento raro y sobre todo saque todos esos cetros torcidos. Por eso, ¿cómo se llama? El salmo que leímos, mire, dice, tu cetro es cetro ¿de qué? De enderezamiento. Entonces, ¿de dónde viene el cetro? Es el cetro. El cetro no es de fierro, el cetro no es de oro, el cetro no es de plata, el cetro viene de la vid verdadera. Entonces el cetro viene de las raíces. Y entonces, ¿qué hace el cetro? Enderezar. ¿Por qué? Porque si no se endereza, si ese cetro no fuera de equidad, ¿a dónde afecta? Al corazón torcido. Punto. Por eso dice tu cetro es cetro de equidad, no dice tu cetro es cetro de justicia. La traducción es de justicia. Pero ¿cuál es la diferencia entre justicia y equidad? Equidad es que lo torcido se enderece, sea recto. ¿Justicia qué es? Justicia es que se tengan los pesos, las balanzas correctas. Entonces,
Entonces, hasta ahí vamos. Por eso nuestra oración, todo ha estado dirigido en oración. Todo ha estado dirigido a la oración. ¿Por qué está dirigido a la oración? Porque la oración dice, tenemos que proclamar sonido de libertad. ¿Y dónde está el sonido de libertad? En el jubileo. Pero ¿qué es lo contrario de la libertad? Entonces, ahora sí, ya con esa explicación, dice, será de jubileo para vosotros y cada uno volverá a su posición, a su posesión, volverá a su terreno, volverá y tendrás el 50º año como jubileo. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, sino que incluso el 50 años es como un jubileo. Porque es jubileo, estoy en el 12, porque es jubileo será santo. De lo que produzca su campo, de lo que produzca su heredad, comeréis. Entonces, ¿qué tiene que producir? Tiene que producir sonidos de libertad. Y pues sonidos de posicionamiento, sonidos de heredad. Y gracias, Sergio, por la explicación. Ahora, entonces, ¿qué es lo contrario de la libertad? ¿Qué es lo contrario de la libertad? Volvemos a Jeremías, eso es lo que dice Dios. ¿Qué es lo contrario de la libertad? Jeremías 34, 17. Por tanto, así dice el Señor, vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad cada uno a sus hermanos y cada uno a su prójimo. He aquí, proclamo contra vosotros libertad, a la espada, a la pestilencia, al hambre, y haré de vosotros motivo de espantos para todos los reinos de la tierra. Esto es importantísimo para entender la libertad, porque no estamos hablando de cualquier libertad. Entonces, ¿qué es libertad? ¿Qué es libertad? Proclamar, tener sonido. Gracias. ¿Qué? Tener sonido, exactamente. ¿Qué es lo contrario de la libertad? Porque Dios, mire, Dios es perfecto. Entonces le está diciendo, yo les dije a ustedes, proclamen jubileo. ¿Sí? Proclamen, tengan sonido de jubileo, lo que dijo el Sergio. ¿Ya? Y uno de los sonidos del jubileo es sonido de libertad. ¿Ya? Entonces, como ustedes no tienen sonido de jubileo, tendría que volver a lo que es lo contrario del sonido del jubileo de la libertad. Y entonces, ¿de qué tendría que hablar? ¿Qué es lo contrario de la libertad? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de la libertad? La palabra contraria sería esclavitud, encarcelamiento. Pero no habla de esclavitud. Exacto. ¿Qué es lo contrario de libertad? ¿Qué es lo contrario de libertad? Sergio está diciendo falta de jubileo. No. Pero es que lo que pasa es que recién vamos a entender lo que es la libertad. Eso es lo que voy. Entonces, ¿qué es lo contrario de la libertad? Entonces, no está hablando de libertad. ¡Falta de libertad! Falta de libertad. Entonces, lo contrario de libertad es ausencia de libertad. Entonces, la ausencia de libertad tendríamos que ver por cautiverio y no dice cautiverio. Entonces, la ausencia de libertad, ¿cuál es? ¿Qué libertad es esta? ¿Qué libertad es esta? Entonces, Mía le acaba de dar un sentido. Mía dice, esto es un sonido. Y aquí está hablando de sonidos. Mire, está hablando de sonidos. Espada, ¿es un sonido? Sí. Sí. Pestilencia, ¿es un sonido? También. También. Hambre, ¿es un sonido? Sí. Pero sí, Marquita, aquí está la respuesta en el 17. En el 17. Pero mire. Sí, dice, a la espada, a la pestilencia y al hambre. Pero mire, por eso, ¿por qué? Ustedes debían de haber dejado, mire, 34:16. Cada uno debía haber dejado libre a sus siervos. Entonces, ¿cuál es la libertad para los siervos? Mark, es el año de la redención, de redimir. Amén. Ya me está entendiendo.
está entendiendo. El problema, mire, el problema no le dice, el problema es la libertad y la esclavitud. El problema no es los siervos y los esclavos. El problema es el jubileo. Y el problema del jubileo es la libertad. Pero la libertad es un sonido. Pero la libertad no es un encarcelamiento, sino la libertad, mire, escuche, la libertad es un aroma. Eso le está diciendo. Sí. ¿Me explico? Entonces, por eso, el sonido de las aguas, el sonido de las raíces, es el sonido del espíritu, es sonido y es aroma. Entonces, ¿a qué está oliendo este mundo? ¿A qué está oliendo su oración? ¿A qué está oliendo su jubileo? ¿A qué está oliendo? ¿A qué está oliendo? Está oliendo. Está oliendo a espada. ¿Por qué está oliendo a espada? Está oliendo a pestilencia y está oliendo a hambre. ¿Ah? Ahí sí me entendió. Entonces, ¿sabe a qué está oliendo? Está oliendo a lo que huele su oración, está oliendo a lo que huele su jubileo. Entonces, no es una libertad cualquiera, sino es un aroma. Es un aroma de casa, es un aroma de santuario. ¿De acuerdo? Ahí me explico. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos con esta época. Dice, mire, entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Yo les estoy dando sonido. Yo les estoy dando aroma. Yo les estoy dando posición. Yo les estoy dando aguas de vida. Yo les estoy dando mi aroma. Yo les estoy dando lo que yo estoy produciendo. ¿De acuerdo? ¿Y ustedes qué están dando? ¿Y ustedes qué están dando? ¿Qué estaban dando ellos? Falta de libertad. Exacto. Gracias, Mía. Entonces, ¿qué están liberando ellos? Gracias, Mía. ¿Qué están liberando? ¿Están liberando esos aromas desagradables o están liberando ese aroma agradable? Entonces, ¿cuál era el aroma? El peor, uno de los peores aromas, mire. A ver, vamos. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la libertad? No la libertad de Yeshua, no, de nuestro libertador, no, sino la libertad de lo que tiene que liberarse y lo que no tiene que liberarse. ¿Qué se ha liberado? Se ha liberado estas tres cosas, se está liberando estas tres cosas. ¿Qué hacemos con estas tres cosas? ¿Qué hacemos con estas tres cosas? ¿Cuándo se va a dar libertad a una oración? ¿Cuándo se va a dar libertad a los hijos? Es lo que está diciendo. ¿Cuándo se va a dar libertad a la tierra? Entonces, ¿qué se tiene que liberar? ¿Qué se tiene que liberar? Se tiene que liberar los cielos. Se tiene que liberar la tierra. Se tiene que liberar ¿qué? Los aromas. Se tiene que liberar ¿qué? Se tiene que liberar el santuario. Se tiene que liberar ¿qué? Se tiene que liberar las aguas. Se tiene que liberar ¿qué? Se tiene que liberar a las cabezas. Se tiene que liberar ¿a qué? Se tiene que liberar a los corazones. ¿Sí? Usted, libertad de qué necesita. O mejor dicho, ¿cuál de estas tres le está afectando más? ¿Espada, pestilencia o hambre? ¿Cuál está afectando más? ¿Espada, pestilencia o hambre? Marquita, mi espada. Espada. ¿Ya? Espada, pestilencia o hambre. Bueno, no me voy a extender mucho por ir a la parte profunda de esto. Sergio, ¿algo quieres mencionar? Abriste el micrófono.
Yo quería preguntar qué es espada, Marquito. Espada. Quería preguntar si es lo que nosotros percibimos así como, qué sé yo, pestilencia, que me llegó la enfermedad de hambre y que no tengo para comer. Ya. O Pestilencia. realmente son cosas más complejas. Chévere, chévere. ¿Qué es pestilencia? Es lo contrario del dabar, ¿ya? El sonido del dabar y el sonido del deber, ya es. El deber, yo creo que en español, yo creo que nos habla un montón. El sonido del dabar y el sonido del deber. ¿Usted hace las cosas por dabar o hace las cosas por deber? ¿Usted se mueve por dabar o se mueve por deber? Marquito, desde pequeño, al menos a mí me han enseñado a moverme por deber, más no por, por dabar. Ya, ¿sabe? Es una raíz que hay que desarraigarla. ¿Sabe Es cómo el se corazón. dice? Ya, ¿sabe cómo se dice pestilencia en hebreo? No, ¿cómo se dice? Deber. O sea que el que no tiene un dabar, tiene un deber. Y si se desata el dabar, ¿va? ¿El dabar a qué huele? Si se desata el dabar a qué se escucha, ¿ah? Y si se desata el jubileo, y si se desata el dabar, y se desata el espíritu, ¿a qué huele? ¿A qué se escucha? ¿A qué está desatando? ¿Qué dicen los cielos? ¿A qué suenan esas aguas? ¿A qué huele esas aguas? ¿A qué huele Cristo? ¿A qué huele el aroma? El aroma de la vida, el aroma del novio. ¿A qué huelen sus vestiduras? ¿Ah? ¿Ah? Y entonces, si huele así, ¿a su casa a qué huele? ¿Ah? Exacto. Entonces yo me voy a detener. Gracias por la pregunta. Porque, ¿cuál era el aroma de Egipto? ¿El del dabar o el del deber? Y me voy a ir por esto. Me voy a ir por esto. Mire, vamos nuevamente a Levítico 25. Aquí, así, yo creo que así nos entendemos mejor. Así nos entendemos mejor. Mire, dice, el año del jubileo. Seguimos, vamos Levítico 23. Hablamos del jubileo, ¿verdad? El 25:13, ¿qué dice? Cada uno volverá a su, ¿cómo se llama? A su posición. Levítico 25:13. En este año de jubileo, o a través del sonido o el jubileo, lo que hace es vuelva a su posición. Si alguien prende la cámara, le agradecería mucho. Si alguien quiere tomar posición en la casa del lavar y permitirle ver, yo le agradecería mucho. Muchas gracias, Ketty, Mía. Muchas gracias. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias, Vero, Marcela. Sí. Muchas gracias. Dice, entonces, el jubileo, gracias Alexandra, bien, el jubileo dice, es volver a la posición, ¿verdad? En la posición, ¿qué hay? ¿Dabar? ¿Hay palabra o hay deber o hay obligación? Ojo. Entonces, la obligación, ¿a qué huele? La obligación huele a ausencia de dabar. Y cuando hay ausencia de dabar, ¿a qué huele el deber? ¿A qué huele los deberes y las obligaciones? No dije el micrófono, la cámara. ¿A qué huelen los deberes y las obligaciones? ¿A qué huelen? Apestan. Apesta. Deber y obligación apesta. Y en donde apesta, deber y obligación, se mete una espada que no es de doble filo, sino es de ¿qué?
de boca. Y en donde hay un montón de boca, ¿sí? ¿A qué huele esa tienda? Esa tienda huele ¿a qué? A huéspedes. ¿Y eso huele a qué? A murmuración. Entonces tenemos espada, tenemos deber y obligación, pestilencia, y tenemos hambre. ¿Y hambre de qué será? Exacto, hambre de Dabar. Pero en ausencia de Dabar, los deberes y las obligaciones suben. Entonces la pestilencia, en lugar de haber de Dabar, ¿qué hay? Puro bla, 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 bla. ¿Y eso a qué huele? Pregúntele a sus hijos, pregúntese a usted mismo a qué huele. Entonces dice Levítico 25:13, jubileo, volver a su posición. Pero vamos a esto, mire, vamos al deber. Levítico 25, seguimos en 25, dice, la tierra no se venderá en forma permanente. Bueno, estamos hablando de la posición. Levítico 25:35, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a forastero o peregrino para que viva contigo. ¿Qué le falta a este hermano de mi hermano? ¿Qué le falta? ¿Tiene hambre o no? ¿Tiene deberes y obligaciones o no? Y tiene cosas mezcladas, tiene espadas que le están atravesando o no. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se convierte este hermano? Levítico 25:46, ¿qué dice? 25:46 dice, aún podrás dejarlos en herencia a vuestros hijos después de vosotros como posesión. Os podréis servir de ellos como esclavos para siempre. Pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos, ¿de qué? ¿Los hijos de qué? ¿Del torcido o del derecho? ¿Los hijos del torcido o del cetro de equidad? ¿Los hijos que tienen cetro de equidad o los torcidos de Jacob? Los hijos de Israel, no os enseñorearéis unos a otros con severidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es enseñorearse con severidad? No dar libertad. ¡Exacto! Es volver a Egipto. Entonces ellos eran expertos en Egipto. ¿Sí? Tenían el dabar, pero el dabar ¿en qué se convertía en ellos? El dabar se convertía en deber. Entonces, entonces, ¿qué le dice? ¿Qué les dice Dios? El sonido del jubileo es el sonido de mi dabar. Es el sonido de toda la libertad, de todo el aroma agradable, de toda la nueva tierra que yo doy, de toda la posición que yo poseo. Pero cuidado, que la libertad, cuidado liberes ¿qué? El deber y la obligación. ¿Cómo se llama el deber y la obligación? Se llama enseñoreamiento y se llama severidad. ¿Ahí me entendió? Entonces, ahora yo le pregunto, ¿qué sonidos están liberados en su casa? Los de enseñoreamiento y de severidad. ¿En qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay enseñoreamiento y severidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado. Enseñoreamiento y severidad les llevan ¿a qué? ¿A dónde? Les llevan al deber y a la obligación. Y el momento que vive usted en el deber y en la obligación, ¿en dónde está viviendo? ¿En dónde está viviendo? Está viviendo en Egipto. Y el momento que vive en Egipto, el dabar del Señor, ¿en qué se convierte? Se convierte en espada, se convierte en pestilencia y se convierte en hambre. Y cuando se convierte en espada, pestilencia y en hambre, resulta ser que su hermano que está a su lado, que su hijo que está al lado suyo, ¿en dónde cae? Cae en esclavitud. Entonces, y va y se junta con usted. ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es el deber?
del pobre y del... Esto no es un sentido del pobre y del rico. Este es un sentido de que ambos pertenecen a ese mismo pueblo de jubileo. El que ha tenido el sonido del jubileo, ¿qué tiene que hacer con el pobre? ¿Sí? Tiene que seguir dándole dabar, tiene que seguir dándole espada y tiene que seguir dándole alimento verdadero de la diestra. ¿Para qué? Para que que cayó en ese problema, aprenda lo que es dabar, pero quite la severidad, porque eso se metió a su casa, porque por tan severo, ¿sí? Tan severo que trabajó, que cambió su trabajo de hijo, su trabajo de primogénito, lo cambió en deber y en obligación. Y eso llevó a su casa, y eso llevó a su tienda, y eso llevó a su territorio, y eso llevó a su tierra. Y con eso, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué sonido tienes? En lugar de liberar esos sonidos míos, tú mismo te liberaste y liberaste esos sonidos, y liberaste los sonidos de enseñoramiento y de severidad que te llevaron a pensar que mi dabar era enseñoramiento y severidad, obligación, ¿ya? Y con eso metiste deber en lugar de dabar. ¿Cómo está? Por eso se da cuenta. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacen las cosas en su casa? ¿Por qué usted hace las cosas? ¿Por qué hace? ¿Por qué su esposo? ¿Por qué su esposo? ¿Por qué su tienda? ¿Cómo está el nivel de, ahora sí, cómo está el nivel de severidad y enseñoreamiento? Vamos con el de severidad. Porque enseñoreamiento, no, nosotros no nos enseñoramos. No, nosotros somos hijos de Dios, criamos hijos de Dios. ¿Cómo está la severidad? ¿Qué tan severo es con usted? Con usted mismo y con los demás. Porque como es con usted, va a ser con los demás. ¿Qué tan severa eres mía? Más o menos, no más tanto, o menos, pero más o menos. Ketty. Marquita, en cuanto a la severidad, ha bajado mucho. Ya, gracias. O sea, ha bajado para lo que antes era. Gracias. ¿Qué tanto usted se desarrolló en un medio de severidad? Entonces, cuando yo me desarrollo en un medio de severidad y cambio, he bajado los niveles, pero para Dios no es el cuestión de bajar los niveles, porque yo creo que he bajado los niveles, pero yo veo en mis hijos, yo veo en mi esposa, yo veo en los demás, ahí es donde yo mido. Y no es cuestión de bajar, sino es cuestión de ¿qué? De liberar ese verdadero jubileo, liberar el dabar de Dios y no liberar el deber, la pestilencia. Entonces, se da cuenta cómo es el mundo. Mírelo a través de esta pestilencia, porque esto es pestilencia, esto es enfermedad. ¿Cómo es el nivel de severidad del mundo? No le pasan una o le pasan a una. No le pasa una. El mundo es súper severo, porque el mundo se mueve ¿por qué? El mundo se mueve por obligación y por deber, ¿sí? Pero los hijos de Dios se mueven ¿por qué? Los hijos de Dios se mueven por dabar. ¿Por qué se quedaron en el desierto? ¿Ah? Porque ellos estaban acostumbrados a obedecer. ¿Pero qué es obedecer? Obedecer sin dabar, eso es pestilencia. Eso es deber y obligación. Pero nosotros nos movemos ¿por qué? Por Shema, por dabar, por unidad. ¿Ah? Y eso, imagínense, trasládelo a usted mismo, trasládelo a su vida. ¿Y eso qué va a provocar? Más hambre, más hambre. Bienaventurados los hombres, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, ellos son los pobres. Y usted y nosotros que tenemos el dabar de Dios,
Eso es lo que está liberando Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está el nivel de severidad? Vero, Carlos, ¿cómo están? ¿Qué tan severos? ¿Qué tan severa está la situación? Ay, Marquito, no pregunte. Eso es lo que le dice Dios. Por Dios, mire, por Dios. A los extranjeros trátele como extranjeros, pero por Dios a sus hijos, por Dios a sus hermanos en la fe, por Dios. O sea, yo sé que he sido severo, yo sé que hago preguntas, yo sé, pero no sabe cuánto me cuesta cambiar mi severidad para liberar, Dabar. Pero para que como ustedes cuando oran, gracias, para mí fue, el día de ayer fue una noche de libertad, porque oraron, porque oramos, porque entendemos, porque estamos entendiendo el jubileo y porque estamos volviendo, porque Dios nos está devolviendo la heredad y no el deber y la obligación y no la severidad. Lo que compartió, lo que comparte, ¿dónde está Lina? Lina, ahora tiene sentido lo que está pasando en su vida, tiene sentido lo que usted quiere hacer y tiene sentido lo que usted va a hacer de aquí en adelante. Entonces, a los pobrecitos no les dé deber y obligación, ni usted no dé por deber y obligación, porque pobrecitos hay en la calle. Todo pobrecito, todo hambriento, lo que necesita que es verdadera posesión, verdadero davar. Y por eso mover el santuario, mover la economía del santuario, mueve a este mundo que quiere mover la obligación, que quiere mover la esclavitud, que quiere mover el enseñoreamiento. Pero ese no es mi Dios. Eso es lo que le está diciendo. Ese es el sonido del jubileo. ¿Tiene sentido, Lina? Sí, ya entendí todo. Muchas gracias. Dio mucho sentido a todo lo que me estaba pasando desde verdad. Gracias, pastor. Entonces, lo que pertenece, escuche, lo que pertenece al santuario, lo que pertenece a sus hijos, lo que pertenece a esa edificación de Dios, ¿sí? No les dé las cosas cambiadas. Si Dios me ha dado davar, eso para que no, si a mí me dan dinero, discúlpeme, si a mí me dan un pedazo de pan, si a mí me dan una espada, sin darme davar y sin darme un sonido de jubileo, ¿qué me están dando? Me están dando obligación, porque a mí eso me enseñaron mis padres. Ellos estaban obligados a hacerlo para mí. No, es un privilegio. Y yo estoy obligado a hacerlo por ellos. No. Porque ellos están aprendiendo. En lugar de deber y obligación. Todo deber y obligación es una pestilencia. Entonces eso apesta. Pero todo davar del Señor mueve espíritu. Mueve jubileo, mueve la heredad, mueve hacia la posición, mueve a su posición. Entonces, imagínense, Dios ahí, como dicen aquí los israelitas, un israelita pobre y un israelita rico. Así es. ¿Por qué es pobre el uno y por qué es rico el otro? ¿Por qué? Porque el uno tiene casa. El uno, exacto, el uno tiene posición y posesión. El uno tiene heredad, el uno tiene jubileo, el uno tiene privilegio, el uno tiene óleo, el uno tiene cetro, el uno tiene corazón, el uno tiene tierra, el uno tiene vida verdadera y mueve santuario. El otro, en cambio, el otro, en cambio, ¿qué tiene? El otro tiene un montón de deberes y obligaciones. Tiene deberes y obligaciones con la economía, tiene deberes y obligaciones con los bancos, tiene deberes y obligaciones con los hijos, tiene deberes y obligaciones con los acreedores, tiene deberes y obligaciones con los deudores, tiene deberes y obligaciones con todo el mundo. Pero al otro le alcanza para Dios y para el César. ¿Ah?
Oremos. Todavía. Amén. Pastor, disculpe, sí me escuchó cuando yo le dije que sí entendí y que estaba muy claro, gracias. Sí, sí, entonces, amén. Entonces, Ya. ¿sí ve? Entonces Dios no es un Dios de pena. Porque Dios por pena no nos va a dar hambre, por pena no nos va a dar pestilencia y por pena no nos da espada. Porque Dios es un Dios de libertad y por libertad nos da su aroma, nos da su espíritu, nos da su cetro, nos da su vida, nos da sus aguas, nos da su vida para que para allá nos dirijamos. Y demos a esos sonidos, demos libertad y liberemos a nuestros hijos. Y nos liberemos a nosotros y no nos enseñoreemos. Dios nos mandó a enseñorearnos de la creación, no de que la creación se enseñoree de nosotros. Amén. ¿Cómo está? Ahora sí, Amén. ¿algún comentario? ¿Tiene sentido? Amén. Por eso esa frase del Señor es hermosa. Yo quise dar libertad a mis sonidos, a mi aroma, al novio, a mi cetro y a mi acercamiento y a mi espíritu y a mi jubileo. Pero ustedes no quisieron. Entonces, ahora sí, el deber y la obligación, por ahí empieza, porque esa es la severidad, porque esa es la peor esclavitud. Y de esa ya viene el empobrecimiento y de esa lo demás si ve cómo se hace una bola de nieve. Ahora, si ve cuánto sentido tiene Dios, cuánto sentido tiene la palabra, cuánto sentido tiene el jubileo y cuánto sentido esa frase que parece, esa frase dice muchísimo. ¿A qué estamos dando libertad nosotros? ¿A qué vamos a liberar nosotros? ¿Y qué es lo que, entonces, qué es lo que debemos liberar? Esto es lo que debemos liberar. Vamos. ¿Qué es lo que debemos liberar? Casa. ¿Perdón? Dígale, ahí está. Marquito, la espada, la pestilencia y el hambre. Mire, ¿qué es lo que tiene libertad para Dios? Éxodo 30, 22. Y 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma especies, toma bálsamos cabeza. ¿Alguien tiene algo parecido? Especies o bálsamos cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué Dios levanta cabezas? Cabezas libres. Toma bálsamos que sean cabezas libres. Aquí está esa libertad, aquí está esa libertad. Por eso esa libertad la libertad no es de Yeshua. No, no, no. Esta es la libertad de qué? ¿La libertad de qué? La libertad del aroma, la libertad del dabar, la libertad de las vestiduras, la libertad del sacerdocio. ¿Se acuerdan lo que leímos en Salmos? ¿De quién hablaba? De Cristo. ¿A qué huelen las vestiduras de Cristo? ¿A qué huelen? Huelen a cabezas, huele a libertad. ¿Pero de dónde viene la libertad? La libertad viene del aceite, viene de la unción.
¿Y de dónde viene la unción, la libertad? ¿De dónde viene? Del aroma, del aroma. De Cantares 4. Escuche, Cantares 4, 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados con frutas escogidas, aleña y nardos. Nardo, azafrán, cálamo aromático, canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos. Tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes del Líbano. ¿Se da cuenta? ¿A quién está liberando? ¿A quién está liberando? Por eso, a esa mujer en el pozo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dame de beber. ¡Dame de beber! ¡Dame de beber! ¿Ah? ¿Por qué le dijo dame de beber? Fuente de huerto, pozo de aguas vivas. ¿Por qué le dijo dame de beber en el tercer mes? ¿A usted qué le está diciendo dame de beber? Libera, libera, libera a la mujer, libera, libera al huerto, libera, libera la vida verdadera, libera, libera a la novia, libera, libera. Libera el Dabar, que yo estoy liberando. Libera. Y mira tu casa, casa de pestilencia. Mira tu casa, casa de enfermedad. Mira tu casa, casa de espada. Mira tu casa, casa de esclavitud. Mira tu espada, casa de enseñoramiento. Mira tu casa, casa de severidad. Mira tu casa. Libera. Yo estoy liberando. Pero si tú quieres eso, pues libéralo también. Pero yo estoy liberando ¿qué? ¿Ah? Yo estoy liberando las cabezas, yo estoy liberando el bálsamo, yo estoy liberando la verdadera unción. ¿Quién es el que unge al Mesías? ¿Quién es el que ungió al Mesías? ¿Quién quiere que le unja a usted? ¿Quién quiere que le unja? ¿Ah? Yo quiero que me unja el del huerto, yo quiero que me unja el huerto cerrado, yo quiero que me unja mi esposa, yo quiero que me unja esas corrientes de agua, yo quiero que me unja esa libertad, yo quiero que me unja ese aroma. Por eso Él es el novio. Y no que me unja la obligación, que no me unja el deber, que no me unja la imposición, que no me unja Egipto, que no me unja un cuerno lleno de aceite cualquiera, que no me unja. Por eso, gracias por ayer abrir su boca, orar. Y en vez de ser una fuente de petición de oración, ser una fuente de libertad. Porque lo más importante, eso es lo que dice Éxodo, lo más importante es yo libero cabezas que tengan aroma, que sean bálsamos. Yo libero sacerdotes, yo libero unción, porque yo libero a ese huerto, porque yo libero a quien le estoy pidiendo, yo le estoy pidiendo agua y vea. ¿Qué vino? ¿Qué pasó ahora? ¿A quién está lloviendo? Él liberando agua. Pero eso es un sacudón para mi vida. Él liberando agua y diciéndonos, dame de beber. Ahora entiende la frase, dame de beber. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Qué le vamos a dar de beber? La obligación.
el deber, la pestilencia, la espada, el hambre, la enfermedad. Dios mediante, en 15 días nosotros vamos con Gabriel, tenemos una cita médica en el exterior. Pero bendito sea Dios, tenemos una salida. Y tenemos a un libertador. No libertador de Yeshua, sino a un libertador de unción. Porque tenemos que abrir los cielos, la tierra. Y ese es el verdadero motivo. Pero eso ¿en dónde está? ¿Sí ve? Eso está en el santuario. Y desde el santuario hay que seguir liberando las cosas. Pero nosotros vivimos en un mundo de severidad. Nosotros vivimos, nacimos y crecimos en un mundo de deberes y obligaciones, de pestilencias y de hambre. Pero Dios nos sacó a su huerto, nos sacó a su amada, nos sacó a recoger su fruto. Lea Cantares. He entrado escuche, ¿qué es lo que está haciendo Dios? He entrado a mi huerto, hermana mía, esposa mía, o novia mía. He recogido mi mirra, mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel. He bebido mi vino y mi leche. Alguien podría decir, ¿podemos darle eso al novio? ¿Podemos darle eso al novio? ¿Podría él venir a recoger eso? Casa del Dabar, bendito sea, porque por eso nos llamamos casa del Dabar, y no casa del deber, ni de la pestilencia. Eso es devolverle el sonido del jubileo a todas las cosas, y que las cabezas vuelvan a ser cabezas por el olor, por la unción, por la oración, por las corrientes, por las raíces, porque mi novio vino a transformarme en huerto cerrado y sellado. Y así es como nos ve, y así es como son nuestros hijos, y así es como estamos levantando esta casa, estos hijos y estos hijos. Y así es como, no es un bonito discurso, sino es qué es lo que produce el huerto. Hace un año, pero para seguir confirmando qué es lo que hace el sonido del jubileo. ¿Qué hace el sonido del jubileo? Proclama libertad. Ahí está. ¿Qué estamos liberando? Lo que el novio está liberando. ¿Qué está liberando el novio? Pues todo lo que hemos visto en la novia, pues unción. ¿Y qué es lo que ahora estamos recibiendo? Unción. Y ahora, ¿quién está ungiendo esas vestiduras? ¿O prefiere usted, como dice Dios, darle libertad al deber, a la obligación, a la imposición, a la pestilencia, al hambre y a la espada? ¿Dabar o deber? Así podríamos, yo creo que así, ahí gracias por las preguntas. Yo creo que el título de la prédica, no sé si tiene sentido. El dabar, deber u obligación. Dabar, deber, obligación o jubileo. Así podríamos. Y nos quedamos. ¿Cómo estamos? Yo creo que con eso, ¿cómo estamos? ¿Qué vamos? ¿Cuánto tenemos que liberarnos, verdad? ¿Cuánto? Pero no libere al deber, la obligación y a la severidad. Han sido días difíciles y severos, pero comparados con toda la riqueza de Dios, de ese aroma que está produciendo y de esas raíces, pues usted sabe el resto qué es lo que está haciendo Dios en sus vidas. Porque, sí, Sergio.
ejemplo, para mí no ha sido así. Para mí más bien es como el primer año que yo estoy viendo que ya no hay seguridad en mi vida, en mi entorno. Más bien es el primer año que veo opciones en mi vida, la verdad. No ha sido una mala semana en mi caso. Sí me ha mostrado más bien la amargura, no tal vez externa, sino más bien interna, la de mi corazón. Eso sí. Es interesante, sí, es muy importante lo que acaba de decir, porque recuerden, los niveles que nosotros estamos viviendo ahora son niveles bajos, pero son niveles altos. El momento que tú me dices amargura, eso es mirra o amargura. Y lo mismo podríamos entrar en ese sentido, de que el primer elemento, mire, el primer elemento de que hay que liberar, el primer elemento de unción del novio, se llama, ¿cómo se llama? Se llama mirra. ¿Por qué? Porque es el primer elemento que se tiene que eliminar también de las raíces de amargura. Entonces, la mirra y la amargura es casi lo mismo. La raíz de mirra es la misma raíz de amargura, es decir, rebeldía. Es lo mismo que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice pestilencia? Se dice deber. ¿Y cómo se dice, y cómo se dice mirra? Se dice casi mara, mor, igual casi como mara. Es decir, me explico que hay cosas muy parecidas, pero que son diametralmente opuestas. Pero no es cuestión de bajar los niveles, sino es cuestión de producir. Y recién estamos produciendo porque este es el año, ¿sí ve? El año en que el año séptimo y el año Shemitah, y a través del jubileo estamos conociendo el Shemitah. Pero ya eso tiene que seguir produciendo, eso tenemos que seguir dando. Eso tiene que ser nuestra casa, eso es nuestro santuario, esas son las mujeres, esa es la novia, ese es el novio, esas son las aguas. Eso es y bendito sea Dios nuevamente, y gracias. Así, este viernes que viene también vamos a hacer lo mismo, oración y unción. Traiga su oración y su unción, porque gracias, eso es lo que se liberó ayer. Y liberamos hijos y liberamos, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿A través de una oración o a través de un perfume? ¿A través de unas palabras bonitas, sin espíritu, o a través de un dabá? ¿Ah? Entonces, amén. Los días viernes necesitamos palabras, yo sé, pero necesitamos, ahora ya sabe. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No solo no solo es tiempo de oración, no solo es tiempo de novio, es tiempo de unción. Así que lo que está derramando Dios es unción, la unción de, de libertad, la unción de la verdadera unción. Entonces, la verdadera unción de Cristo, la verdadera unción de Cristo es la unción del novio, la unción de la novia. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera darnos su aroma, su olor, o que quiera sacarlo? Marquito, perdón, no me acuerdo. O sea, el Shemitah, ¿qué mismo que es el Shemitah? Es Deuteronomio 15, eso lean. Deuteronomio 15. Cada 7 años las deudas. Entonces, gracias, la deuda principal es con la cabeza. ¿Se da cuenta? Una cabeza que huele a amargura, una cabeza que no es libre, una cabeza que no, una cabeza que tiene deberes y obligaciones. Esa es la palabra. Entonces, por eso es tiene que ver con las deudas, con la caída de las deudas, con la remisión de las deudas. Entonces, este es el año de volver a que lo que es cabeza no sea cola. Esa es la palabra. Y lo que sea cabeza por su primogenitura, pero ahora importante, sea cabeza por su libertad y por el aroma que libera. Amén. Amén. Ahí contestar esa pregunta. Amén. Gracias. Entonces,
Cuando hablamos de libertad, por favor, ¿de cuál libertad? Ahora que hablamos de esta libertad es diferente de la de Yeshua. Esta libertad es la libertad del huerto, que es la libertad de la unción. Es liberando la unción, es liberar el jubileo libera la unción, y la verdadera unción es, ¿se da cuenta? Posición, novio, cetro, y sobre todo liberarse de esos deberes y esas obligaciones inútiles. Así que vamos a orar, no por deber y obligación, sino por davar. Y vamos a ungir, no por aceite, sino por ser cabezas y por libertad, por dar libertad a ese huerto, a esa no. Así que eso es lo que vamos a ungir. Marquita, sería tal vez por aroma ungir. Claro, la unción es por aroma y el aroma es por libertad. Amén. Entonces, ya usted vea lo que huele. Ya. Bueno, gracias. Vamos a orar. Permítame, acompáñenme en esta oración. Y yo bendigo, Dios, que nos has permitido liberar a hijos, nos has permitido liberar a ese verdadero Israel. En el nombre de Cristo Jesús, libertad para el Israel del cetro de equidad, porque nuestro Cristo es cetro de equidad, que endereza los corazones, las mentes, que endereza, Señor, nuestros caminos y nuestros caminar, y sobre todo nuestro sonido y nuestro dabar. En el nombre de Cristo Jesús, cerramos la boca de ese deber, cerramos esa boca de pestilencia, cerramos esa boca, Señor, esa boca de hambre, esa boca de necesidad, en el nombre de Cristo Jesús, para dar libertad a lo que tú, Señor, nos estás dando, a libertad, Señor, a la voz de la novia, a libertad al aroma que es cabeza, y libertad a las cabezas que llevan un aroma de libertad, que llevan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aguas de vida, que llevan, Señor, raíces, que llevan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que llevan tu unción, la unción, Señor, del novio, la unción de la novia, pero sobre todo, Señor, bendito seas por esa libertad para esta nueva generación, para nunca más volver ni a la imposición, ni al deber, ni a la obligación, ni a la severidad, ni a la esclavitud, Señor, en la que nacimos y en la que hemos bajado los niveles, cuando tenemos en el nombre de Cristo Jesús tanto dabar, cuando tenemos, Señor, jubileo en el dabar, cuando, Señor, tenemos espíritu, y cuando nos has ungido, el Espíritu de Dios está sobre mí, que nos ungiste, Señor, a cada uno, el Espíritu de Dios sobre la casa del dabar, para darnos un óleo que libera de la cautividad, un óleo mejor, como el óleo de Cristo, un óleo de alegría más que a sus compañeros. Y nuestra alegría es que estamos liberando lo que los cielos están liberando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y están liberando este año, están liberando, Señor, Shemitah, están liberando, Señor, de deudas, están liberando, Señor, cabezas, están liberando, Dios de los cielos, paternidades, hijos, para llevar un santuario que siga llevando aguas y siga llevando, Señor, tus sonidos de santuario, de sanidad y de fruto, y del fruto, Señor, que sea un fruto de cetro, un fruto, Señor, de equidad y un fruto de justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, también echamos abajo todo el deber y la obligación de los diezmos y las ofrendas. Porque eso, Señor, es de Egipto, Padre. Porque eso es imposición. Porque mis hermanos y mis hermanas, Padre, los que tienen o los que no tienen, siempre necesitaremos de tu dabar. Y tu dabar siempre necesitará, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de tu jubileo. Y tu jubileo, Señor, es nuestra posición. Por eso, por esa posición que ha producido, bendigo, Señor, que lo que ha producido hoy lleve unción. La unción
que baja desde lo alto, el aroma agradable, la unción de esa libertad que libera la unción y de esa unción que libera la libertad en contra de la pestilencia, en contra del hambre, en contra de la espada falsa de esos espíritus y de esas voces extrañas. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos también los diezmos y las ofrendas de mis hermanos y de mis hermanas. Y roto por fin esa obligación y ese deber y esa pestilencia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Por favor, si quiere, por favor, lea, porque nos quedamos cortos, como usted ve, para seguir desarrollando este Éxodo 23 o 25, me parece. Y Dios mediante el martes seguimos desarrollando, porque recién estamos dando cuerpo a la unción. Entonces, tenemos que dar aroma, tenemos que dar oración y tenemos que recibir y tenemos que dar unción. Tenemos que transformar este aceite viejo que también hemos tenido, estos pactos viejos. Amén. Bueno. Amén. ¿Estamos bien? Disculpe, entonces, ¿qué hay que leer? ¿El Éxodo 23? Sí, Éxodo 23 y también Cantares 4, 5, sí dice. Éxodo 30. Éxodo 30, desde el 23. Desde el 22, 23. Sí, porque ahí usted va a ver qué es lo que se necesita ungir. Es hermoso porque lea ahí. Por favor, tráigame que el día martes continuamos con la unción. Ahora ya hemos acallado esas voces, pero tenemos que continuar con la ungiendo verdaderamente lo que Dios está ungiendo. Que el Señor a sus sabaots, que el Señor que es levantado, sus sabaots levante nuestras cabezas. Pero hoy que ha levantado nuestras cabezas, Padre, bendito seas, porque has levantado a las cabezas que liberan, Señor, lo que huele, lo que unge y lo que bendice y lo que nos dio Cristo Jesús. Y por eso en nombre de Jesucristo, el ungido, Señor, con ese aceite de sacerdocio, con ese aceite de huerto, pues también nuestro cetro se ha levantado para que vuelva a ser un cetro que lleve a tus aguas, que lleve, Señor, el sonido, este sonido de jubileo que se está transformando en oración y unción. Bendito seas por mis hermanos y mis hermanas que hoy transforman, Señor, este sonido en aroma agradable, en unción y en ungimiento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea la casa del Tabar y sus hijos. Amén. Amén. Un abrazo hasta el martes. Amén. Amén, Pastor Marquito. Amén. Amén. Bendiciones, Marquito. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Ya con mami, Marquito.